Mientras David huía lo más lejos posible camino hacia el Jordán, pasó por la tribu de Benjamín, de la que era Saúl. Allí Siba le salió al encuentro con provisiones. Este Siba era a quien David había dado órdenes de trabajar las tierras de Saúl para Mefiboset, hijo de Jonatán, el cual era lisiado de los pies y que David favoreció para que viviese en Jerusalén con él. Con tal de ganar el favor del rey y obtener las tierras de Saúl que él administraba, Siba calumnió a Mefiboset diciendo que éste se había quedado en Jerusalén esperando recuperar el reino después de una posible muerte de David y de Absalón al confrontarse mutuamente. Esto era totalmente falso, ya que Mefiboset quería acompañar a David en su huida y Siba no le ayudó, según lo veremos en el capítulo 19. Fue una calumnia que hirió mucho a David en el peor momento de su crisis, porque lo que menos deseaba era que otro amigo suyo, a quien había favorecido tanto, lo traicionara en un momento delicado como este. Acá vemos cómo la lengua tiene poder para bien o para mal. Luego, al llegar a Bejurim, otro de la familia de Saúl le salió por el camino. Este se llamaba Simei, hijo de Gera, pariente de Saúl. Contento por la traición de Absalón hacia David, este salió no para apoyarlo moralmente, sino para proferir maldiciones contra él. Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago por toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Eso le decía Simei. Mientras que Siba usó su lengua para calumniar a Mefiboset, este hombre lo estaba haciendo para calumniar a David, porque él no había hecho nada contra la familia de Saúl, sino que Saúl había traído sobre sí mismo la destrucción y la desgracia de su casa. David más bien huyó de Saúl, como ahora lo estaba haciendo de Absalón, con el fin de evitar problemas. De ser sanguinario, como decía Simei, allí mismo David hubiese sacado su espada y hubiera hecho pedazos a Simei. Pero David no se defendió de esta acusación falsa. Abisai, su hombre de respaldo, quien lo protegía, se ofreció para eliminar a Simei y David tampoco quiso. David entendió más bien que estaba pasando por el fuego la persecución. Su hijo, nacido de sus entrañas, le había traicionado. Ahora un hombre le salía en el camino para provocarle, maldiciendo y arrojándole piedras delante de él y esparciendo polvo. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta provocación? ¿Por qué tanta tortura? Bueno, Dios seguía trabajando en la vida de David, seguía construyendo lo que aún faltaba por terminar en su vida. Dios ya había perdonado a David, pero él aún no se había perdonado a sí mismo. David creía que todo ese sufrimiento era culpa suya y que merecía estas pruebas. Con esto David ejerció y demostró un excelente dominio propio que no había demostrado al tomar a Betsabé, mujer de Urías, y Dios lo iba preparando para el desenlace final con su hijo. Mientras tanto, como termina el capítulo, Absalón, por consejo de Ahitofel, ya se había instalado en Jerusalén, según vemos al final del capítulo, y se había acostado con las concubinas que David dejó allí, lo cual evidenció falta de sensatez en él y que no era el hombre ideal para reemplazar a David. Ahitofel era abuelo de Betsabé y estaba dolido por lo que David había hecho con ella. Ahora quería que David experimentara en carne propia lo que él había hecho y estaba más que satisfecho de dañarlo por medio de Absalón. Lo que Ahitofel jamás imaginaba era que Salomón, el hijo de Betsabé, su nieta, sería el que Dios pondría en el reino después de David. El hombre que era considerado como un gran y notable sabio según eh,
lo que se creía que sus consejos eran como la voz de Dios, cegado por el odio hacia David, Ahitofel no fue capaz de ver que estaba luchando contra Dios y luego tuvo que pagar por eso, como veremos en el próximo capítulo. Esto nos muestra de la importancia también de tener cuidado de no guardar rencores e intentar represalias contra los siervos de Dios o contra cualquier persona, no sea que nos encontremos luchando con Dios mismo. Que Dios te bendiga. Te animo a que sigas aprendiendo más de la palabra del Señor.